13 y vamos a leer cuando Jesús lava los pies, ¿sí? Fíjense bien, hermanos. Ya recordemos que en esos momentos ya se estaba preparando para ir a la muerte en la cruz. Era la noche en que iban a celebrar la Pascua, ¿sí? Iban a celebrar la Pascua. Los discípulos ni siquiera se habían percatado de lo que iba a hacer Jesús ese día, ¿sí? Todos estaban ya listos para cenar, para celebrar la Pascua, y sabemos que la Pascua, hermanos, pues era la celebración que habían recibido en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue la Pascua? ¿Por qué fue? La muerte pasó de largo, ¿se acuerdan? Que iban a morir todos los primogénitos. Bueno, pues Jesús es nuestra Pascua. Pasa de largo la muerte. Esa muerte ya para nosotros no existe, sino pasa la muerte, ¿no? Y en esos momentos era la celebración. Acuérdense que había llegado mucha gente. Venían de diferentes partes del mundo, hermanos, para ahí en Jerusalén, hermanos, estuvieran presentes para celebrar la Pascua. Pero esa noche iba a ser diferente. Iba a ser muy diferente. Ellos sabían, los discípulos sabían el servicio que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Desde que empezó el ministerio. Pero vamos a ver qué pasó ese día. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, o sea, ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin, ¿no? Y estaban representados ahí a todos los que había amado y a todos los que nos sigue amando, estaban representados por 12 hombres, que eran los discípulos, ¿sí? Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, o sea, ya Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Ya sabía que Judas había estado ahí presente, que es más, él lo llamó para que fuera del círculo de Jesús, ¿sí? Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él ya sabía que estaba por culminar, ¿qué creen? Su ministerio. Ya estaba por terminar, ya sabía a lo que se iba a enfrentar, ya estaba el que lo iba a entregar ahí, ya sabía quién era. Entonces dice que levantándose de la cena y quitase su ropa y tomando una toalla, se la ciñó en la cintura, ¿sí? Y dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense, ahorita les voy a explicar. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, como asombrado, a ver, ¿por qué me lavas los pies si esto únicamente lo hacen los esclavos? Era la parte que les tocaba a los esclavos, ir a lavarles los pies. Entonces fíjense cómo se estaba poniendo Jesús, ¿sí? Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y ahí le vamos a dejar, ¿sale? Mas lo vas a entender después. No era el momento, tomen asiento. No era el momento de entender lo que estaba pasando en esos momentos, ¿sí? Ahí estaba el momento en que estaba sirviendo Jesús y se arrodilló delante de todos ellos, se arrodilló delante de Judas, se arrodilló delante de Tomás, se arrodilló delante de Pedro, ¿sí? Y al final eran parte de lo que había él escogido, ¿sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesús hace esa parte que es tan hermosa de servicio y que verdaderamente es una bendición poder servir a Dios, hermanos, entonces no hace falta. A veces, yo me recuerdo ya hace muchos años en la iglesia donde nosotros nacimos, se acostumbraba el lavatorio de pies. Y era una manera de poder, pues hacernos humildes. Y yo creo que ahora en la actualidad
hay muchas cosas en las que podemos seguir siendo humildes y que Dios siga tratando a lo mejor con nuestro ego, porque hay gentes que pueden decir, ay no, mira, se le ve la cara de que es bien buena gente, pero por dentro traen unos corazones de rencores, de odios, de rechazo, de sentirse menos, ¿verdad? Cuando sabemos, hermanos, que Jesús vino a hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros. Ayer que tuvimos la oportunidad de platicar con César, estuvimos desayunando y platicábamos precisamente de lo que es una transformación cuando Dios hace las cosas en nuestra vida. Dice el Señor que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿nosotros nos conocemos o no nos conocemos? Nos conocemos, sabemos los calibres que a veces alcanzamos en nuestra vida, sabemos que a veces somos medios con cara de ternura y medios que a veces tenemos cara de león, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra vida a veces toma diferentes facetas, ¿sí? Pero Jesús vino a cambiar y a transformar. Y precisamente en estos momentos que estaba Jesús haciendo esta obra de humildad, como muchas más le estuvieron viendo los discípulos, hermanos, porque no, Jesús sabía cuando la gente se acercaba con necesidad y la veía con misericordia. Vemos cuando se acercan aquellos, los 10 leprosos, hermanos, sabía Jesús que nada más uno iba a regresar. Pero no hizo acepción de personas, no diciendo, tú nada más el que me vas a agradecer es al que voy a limpiar, sino dice Jesús que Él los limpió a los 10. Y ya viéndose limpios aquellos, se olvidaron de la enfermedad que tenían, se olvidaron del agradecimiento, se olvidaron de que tenían que dar gracias, ¿verdad? De agradecer de una manera, porque era una enfermedad, hermanos, que los tenían aislados. No podían acercarse a la gente porque era contagiosa esa enfermedad. Entonces los tenían en unas cuevas, hermanos, donde ahí estaban ellos. No podían tener ninguna relación con la gente porque era contagiosa esa enfermedad. Entonces ellos estaban ahí. Y Jesús con el amor, hermanos, fue y limpió a esos leprosos. Fíjense cuántas cosas hace Jesús en nuestras vidas. Y nos limpia de todo el pecado, con un trabajo especial para nosotros, como limpió a aquellos leprosos y solamente uno regresó a agradecer a Dios. Solamente uno. Fue aquel conmovido que se acordó de lo que estaba enfermo, que se acordó que tenía que dar gracias por lo que él ya estaba destinado a muerte, se recordó que estaba Jesús, perdón, ahí. Los otros viéndose limpios dijeron, vámonos. Y cuántas cosas en nuestras vidas a veces se nos olvidan, ¿no? Ahorita que decía Chepe, ayer que me habló en la mañana y me dice, mamá, fíjate que me pegaron. Dije yo, santo Dios, otra vez. Y te pones en esos momentos de decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo está? No, pues nada más fue un pequeño lleguecito y ¿estás bien tú? Sí. Bueno, gracias a Dios. Quiere decir que la extensión de Dios, hermanos, hasta seguros de esos tenemos, Chepe. El seguro que nosotros a veces compramos para proteger el carro, porque pues es una parte que nosotros decimos, compramos un carro y si nos lo chocan, si nos lo roban, si nos lo hacen añicos, pues decimos respaldamos a través de un seguro. Pero tenemos un seguro tan especial, hermanos, por parte de Dios. Por eso les digo que venir a la empresa de Dios, a la empresa de Jesús, nos hace tener unos seguros tremendamente con una cobertura inmensa, ¿sí? Quiere decir que entonces nosotros no estamos agradecidos por ello. Claro que debemos de estar agradecidos, claro que debemos de agradecer por todos los detalles que Él tiene para con nosotros. Son detalles que están aquí, detalles acá. Y cada cosa, ¿no?, que nos pasa en nuestra vida decimos, Señor, gracias. Entonces, esta es la razón del servicio que hace Dios para con nosotros. Él sigue vigente sirviéndonos. Sigue vigente estando atento a las oraciones que nosotros tenemos. En la semana nos mandó Martita, ¿no?, mensaje. Mi mami está enferma. Ya tiene unas semanas que su mami, hace 8 días también nos dijo que se había puesto malita su mamá.
Inmediatamente empezamos a ver la necesidad y empezamos a orar. Y dijimos, Señor, ese día estábamos aquí el jueves con mujeres e inmediatamente hicimos la oración. Dijimos, Señor, ahí está, porque ella se tomó ahí el que había estado en el seguro, estoy en el seguro, trayendo a mi mami, la van a internar o ya estaba internada, ¿verdad? Y ahí estaba Martita. Y ahí nos pusimos a orar, como hemos orado por cada una de las necesidades que nos llegan en los momentos, ¿verdad? Y que podemos extender ese momento tan especial de oración. Y el servicio de Dios está a través de Jesús bien dispuesto para hacerlo. Él lo dice, ya es tarde, mira, me estás hablando a las 2 de la mañana y yo ya estoy dormido. Dice que el ángel de Jehová no duerme, sino que acampa alrededor de nosotros. Eso quiere decir que está al pendiente de nosotros. Ningún jefe, por muy bueno que sea, está al pendiente de nosotros, sino solamente Dios y a través de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esa parte que nosotros tenemos, esa cobertura, ese servicio, ¿verdad? Ese siervo que es Jesús, y que nosotros a veces podemos decir, ay no, yo ya trabajo mucho, ya he hecho mucho aquí en la iglesia, no, ya no puedo. No, hermanos, entre más hacemos, más de veras nos vamos sintiendo útiles para poder hacer cosas, ¿sí? Dice ahí que ahí en Juan 13:5, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con la toalla que estaba ceñido. O sea, él empezó a hacer la labor, a hincarse, a doblarse las rodillas. Únicamente las doblaba cuando, ¿qué creen que hacía? Cuando oraba. Pero ahí estaba demostrando que eran importantes esos discípulos que él había llamado para prepararlos para servir, ¿sí? En esos momentos él se arrodilla, toma el hebrillo, enjuaga los pies y empiezan ellos. Algunos no dijeron nada, pero Pedrito, como era medio, ¿no? No nada más me laves, lávame todo, que ese ya quería que lo bañara por completo, ¿no? Medio abusivo el buen Peter. Dije, Jesús, el siervo modelo, y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía llevar a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que no había carros. Bueno, ya había carretas y que eran trasladados, pero al final caminaban, hermanos, ¿sí? Y se llenaban de polvo sus pies. Entonces, cuando llegaban convidados a una casa, hermanos, los invitados les eran lavados los pies, ¿verdad? Para que entraran. Pero Jesús se colocó una toalla a la cintura, de modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Sí, incluso él, Dios hecho carne, está dispuesto a servir y sigue sirviendo hoy. Nosotros, sus seguidores, también debemos ser siervos, dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Y yo creo que es algo hermoso tener el servicio, el poder ser uno atento, el poder decir, aquí estoy, ¿en qué podemos servir? ¿De qué manera vamos a hacer esto? ¿De qué manera vamos a hacer el otro? Que todos como familia, hermanos, hagamos nosotros esa intervención de servicio, ¿sí? Dice, para esto, para que todo glorifique a Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo del servicio a Cristo? ¿A quiénes podemos servir hoy? Hay una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Cristo, sino que también van más allá y lo cumplen, ¿sí? Eso. ¿Nunca se han fijado a alguien así? Que una vez fuimos a una boda. En esa boda, los familiares, ¿qué son los que sirven o que no sirven? Bueno, pues esos no servían. Esos no servían. Llegaron y se sintieron como invitados ellos. Así ellos agarraron y la demás gente, oye, pues ¿en qué podemos? Estaban a la hora de repartir la comida,
no se movían, ellos así sentados como invitados, ¿no? En esos momentos estaban ellos, a ver a qué horas nos traen la comida, ¿no? Entonces toda la demás gente, hermanos, estaba, y ve uno esas cosas y se para uno, ¿en qué podemos servir? Pues empiecen a pasar los platos, ¿no? Y ellos sentados en la mesa principal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos querían que los sirvieran. Entonces la gente, fíjense que a veces o no se dan cuenta, ¿verdad?, de que era la boda de uno de sus hijos, ¿no? Pero todos los hermanos de ellos y los papás estaban sentados y toda la gente, hermanos, estaba en movimiento porque no había el estar sirviendo a los demás. Por eso decimos aquí, nosotros debemos de cumplir con un servicio y es bien bonito, ¿no? Hacer ese servicio, el que nosotros podamos atender, y ese día nos paramos y dijimos, ¿en qué podemos ayudar? Y ellos mismos nos dijeron, allá en la cocina. O sea, allá en la cocina vayan y allá en la cocina les van a dar los platos y ellos van a empezar a servir, y todos ellos sentados. Y nos quedamos así como diciendo, híjole, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que a veces la gente se pueda comportar de esa manera. Imagínense cuando nosotros vemos este es un ejemplo que acabo de poner porque fue una verdad. Dice, imagínense que nosotros, habiendo visto eso, dijéramos, no servimos. ¿Por qué no sirven los que son de casa, los que tienen la obligación de atender a toda esta gente? Imagínense que nosotros somos ese Pedro, que observa a Jesús lavar los pies de los demás y que va acercándose cada vez más. Pedro tenía la curiosidad de decir, bueno, ¿por qué nos quiere lavar los pies? A Pedro debe haberle confundido que su maestro estuviera realizando tareas de esclavos. A esa familia han de haber dicho, pues estos como esclavos que nos sirvan, ¿no? Al final ellos son los que nos van a servir, pero ellos no querían absolutamente hacer nada. Entonces cuando nosotros vemos a ese Pedro, ¿verdad?, que despierta y dice, ay, Jesús nos está queriendo lavar los pies, ¿no? A ese Pedro haberle confundido que su maestro estuviera realizando tareas de esclavo, todavía no comprendía la enseñanza de Jesús de que para ser líder, ¿qué creen que debía de ser? Siervo. Y a veces quieren llegar a ser líderes sin pasar por ser siervos. Es que a mí me gusta ser líder, pero para llegar a ser líder necesitamos ser siervos. Jesús estaba como siervo, ¿sí? Y él estaba con toda la disposición. ¿Y qué creen que quería hacer con esta enseñanza? Enseñarles a sus discípulos que primero era servir, para que después ellos tomaran el liderazgo, ¿sí? Pero tenían que aprender a servir. Y yo creo que en la iglesia, hermanos, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? A poder servir, ¿verdad? Y este no es un pasaje agradable para los líderes, a los que les cuesta servir, a los que no están bajo su dirección, ¿sí? Y a veces cuando la gente hay gente que se concreta en llegar a la iglesia nada más a escuchar la palabra de Dios, pero no se concreta en poder decir, ¿en qué puedo hacer aquí para poder servir? ¿Sí? Es algo tan maravilloso el poder darnos el tiempo, porque podemos decir, es que yo no tengo tiempo para hacer esto, pero todos tenemos un tiempo para poderlo realizar. Hay hermanos que están desde muy temprano, como son los varones, ¿verdad, Millón? Que te veo con el ojo así, porque estás desde las 9 de la mañana y te has de preparar desde más temprano para llegar hasta aquí, porque no vive tan cerquita el John, atraviesa todo Toluca para que llegues aquí. Y con qué gozo lo puedes practicar, John, ¿con ganas? O amaneces y, híjole, qué flojera hoy empezar desde las 8 de la mañana, empezarnos a arreglar, a arrear a los chamacos y vámonos, ¿no? De todo. Lucha uno, ¿verdad? Así. Otras que dice uno,
la cama me tiene amarrada, ¿no? ¿Cierto? El enemigo engaña, ¿no? Y hay cosas en nuestra vida que así llegan a suceder, ¿no? Alguien una vez les dijo Enrique ahí en la iglesia, escriban por qué llegan tarde. Sí, les dijo que hicieran una cartita. Dice, porque quiero saber por qué llegan tarde. Y uno así bien, una persona, ¿no? Yo llego tarde porque es el único día que me puedo levantar tarde. Toda la semana me levanto muy temprano, pero el domingo es el único día que no quiero que me digan a qué horas me tengo que levantar y yo me levanto tarde. Y qué bueno, porque supimos que tenía ganas de levantarse tarde, ¿no? Tenía muchas ganas de levantarse tarde, pero ¿cuántas cosas es un día? A lo mejor aquí hay miembros, hermanos, que nada más el día domingo vienen. ¿Y qué es el día en que nosotros podemos decir, vamos a levantarnos temprano, vamos a prepararnos, porque vamos a llegar a qué? Temprano, porque es el día en que me voy a nutrir de la palabra de Dios. Ciertamente a lo mejor yo tengo mis devocionales todos los días, leo mi Biblia todos los días, pero es el momento en que nos vamos a reunir todos los santos, hermanos, donde nos vamos a reunir para escuchar la palabra, las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Y esto hace que nuestro corazón, ¿qué haga? Se goce, se alegre, se sienta feliz, contento, ¿no? Y eso nos hace decir, esta lucha que tengo contigo, cama, ¿verdad? Porque así le podemos decir, la lucha de la cama. Qué rico, ¿no? Hay quienes no vienen que porque hace frío aquí. Nada más échenle ahorita que nos estamos asando de calor, que abran puertas, ¿no? Porque hace frío, porque hace calor, porque llueve, tenemos un chorro de pretextos y de cosas para no acudir a Dios. Híjole, es que la mera verdad, híjole, me da hasta pena decirlo, ¿no? Pero es que, híjole, pues es que ya es parte de mí, ¿no? Ya es parte de mí. Me gusta llegar tarde a todos lados. Dios tiene que trabajar con eso, indudablemente. Nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Que Dios no sea el que lo haga, indudablemente. Pero cuando vemos, hermanos, que Jesús quería dejarles bien enseñadito a estos discípulos, que tenían que servir. Para llegar a ser líder necesito servir. Entonces, en esos momentos estaban eso. Precisamente ellos preparándose, y los estaba preparando porque él nada más fueron 3 años que estuvo con ellos, ¿sí? ¿Cuántos años tenemos aquí discipulando a la gente, o enseñando a la gente, o hablando a la gente, o enseñando a la gente, doctrinando a la gente? Tenemos muchos años. Pero hay algo que a veces no llegamos a entender, que el único que lo hace, el que lo hace, es Dios, hermanos. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero que esto hagas por mí. Todos somos seres humanos, hermanos, y todos los que estamos aquí tenemos nuestras debilidades. Algunos con el sueño, algunos con muchas cosas para no sentirnos mal. Y si nos sentimos mal, pues hay que sentirnos bien, después de que hagamos las cosas bien, ¿no? Entonces, cuando eso, es que a mí me encanta llegar tarde, a todos lados llego tarde. Entonces la iglesia no es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que luchar cada día, hermanos? Porque para eso, ¿no? Nos hablan de un discipulado para corregir, y entonces nosotros enseñarnos a hacer lo mejor para Dios, ¿sí? Hacer lo mejor para Dios es lo mejor que vamos a poder hacer. Aquí estábamos viendo, hermanos, a que estaba instruyéndoles de tal manera que tenían que aventarse un compromiso, porque era un compromiso bien grande para los discípulos, ¿sí? El que iban a empezar a ministrar la palabra a la gente que no lo conocía, empezar a servir. Acuérdense que en el día de Pentecostés, hermanos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y las gentes empezaron a reunirse en las casas porque no había iglesias, y la gente llevaba su comida, comían, la distribuían entre ellos, y ahí la gente, hermanos, lo tenían todo en común.
la gente se veía y se abrazaba, y me acuerdo mucho de los albores cuando nosotros iniciamos en el camino de Dios, en eso, ¿no? Que saliendo de los servicios, hermanos, oye, te invito a mi casa a comer, oye, vente, vamos a echarnos un taquito esto, ¿no? Y convivíamos con algunas familias. Eso quiere decir que nuestra vida, hermanos, de llegar a la iglesia y de ver otro núcleo que nosotros no estábamos preparados para tener ese núcleo, ¿sí? Dios nos fue preparando para hacer amistades nuevas en nuestra familia, ¿no? Y aquí estaba lo que estaba pasando, ¿no? El que se estaban ellos preparando para servir, ¿sí? Para servir. Y esto, hermanos, pues decíamos, ¿no? Ese Pedro decía, pues ¿cómo nos vas a lavar nada más los pies, Señor? No, él quería hasta que lo bañara. Todavía no comprendía la enseñanza de Jesús de que para ser líder se debía de ser un siervo. Este no es un pasaje agradable para los líderes a los que les cuesta servir a los que están abajo de su dirección. Les cuesta mucho servir a ellos, y nosotros tenemos que aprender a eso, hermanos. Si ya algún día llegamos a ser líderes, pues aquí tenemos líderes que son los papás de la casa, que ellos son líderes y que ellos están presentes, ¿no? En la mañana que hacía la presentación César de Justo, mi hermano, que hoy le damos la bienvenida, espero que te sientas bien, hermano, aquí en la iglesia, de presentarlo porque ya se está acudiendo con los varones. El domingo que me comunicó él, y ¿sabes qué, hermana? Quiero empezarme a congregar ahí con ustedes. Le digo, adelante, hermano, pues ahora sí que aquí están las puertas abiertas, y estamos para servirte a ti y a Vera, ¿verdad? Y le decía, mira, los servicios los tenemos los domingos desde las 9 de la mañana, que son varones. Luego tenemos a las 10 de la mañana la escuela dominical, luego tenemos el receso, que tenemos el talento, a las 12 ya empezamos con el servicio ya de la predicación. Le digo, los jueves tenemos mujeres a las 5 de la tarde, le dije a Vera, y los viernes tenemos oración y tenemos enseñanza. Dice, pues vamos a empezarnos a incorporar a todo ello. Y esto, hermanos, es una bendición podernos incorporar a las actividades que tenemos en la iglesia. Esto nos trae una bendición muy grande. Yo sé que algunos, por causa de sus trabajos, no lo pueden hacer, o a veces por causa de distancia, pero siempre que tengamos una oportunidad, hermanos, hagámoslo, porque siempre va a ser bendición para nosotros, ¿no? Y hay algo, aquí hay un dicho que me llamó mucho la atención: mientras más sirvo, más crezco. Y mientras más crezco, más sirvo. Y hay quienes, hermanos, a veces dicen, déjame aventarme un año sabático. Yo no sé de dónde sacan el año sabático, de que dejar de hacer en un año, no hacer nada, no incorporarse. Yo me recuerdo de un matrimonio que dijo, nos vamos a aventar un año sabático sin ir a la iglesia. Ya fueron muchos años los que fuimos a la iglesia y viene nuestro año sabático. Y a los únicos que llevaban eran a sus niños. Iban y los dejaban en las escuelas dominicales y ellos se salían. Tenemos nuestro año sabático, tú y yo. Y ellos, como esposos, imagínense nada más, iban y dejaban a sus hijos, pero ellos no asistían a la iglesia. ¿Qué esperanzas podemos tener si aún viniendo tenemos tantas luchas y tantas pruebas, y a veces decisiones no tan buenas? A veces somos engañados por muchas circunstancias, hermanos. Cuando venimos y estamos constantemente, imagínense que nos tomáramos nuestro año sabático porque ya nos cansamos, porque ya he aprendido tanto que ya con este año no va a pasar nada. No, sí pasan muchas cosas, muchas cosas. Entonces, mientras más sirvo, más crezco. ¿Sabes a lo que va haciendo cuando dejas de servir? Es como cuando dejas de salir a caminar, es cuando dejas de no poner en órbita tu cuerpo. Dicen que nuestros miembros, ¿qué hacen? Se atrofian. Eso quiere decir que ya no podemos hacer nada, de tal manera que nos quedamos así, ¿no? Ayer fue. Sí, ayer fue, ya teníamos un rato sentada, pues cuando nos paramos de desayunar nos echamos un buen rato. Cuando me paré, me sentía como que las rodillas, dije,
estuve mucho rato sentada, ¿no? Y ya me paré y empecé a caminar y otra vez a que se empezaran a acomodárseme las rodillas para poder empezar a caminar, ¿no? Pero si eso es en 1 hora o 2 horas de estar sentado, imagínate en meses, en años que no te activas a hacer algo, ¿qué va a pasar con tu vida espiritual? Se va a hacer floja. Se va a hacer floja, no va a querer hacer absolutamente nada. Entonces, mientras más sirvo, más crezco. Y mientras más crezco, más sirvo. El servir a los demás es un estilo de vida. Jesús insistió en que debíamos imitar su corazón de siervo. Sus palabras fueron claras. Dichosos serán si lo ponen en práctica. O sea, si ponen en práctica lo que yo les enseño, lo van a vivir de una manera hermosa. Jesús no decidió lavarle los pies a sus favoritos, sino que también sirvió a quien le negó y a quien lo traicionó. O sea, Dios no hace acepción de personas. Servir es acción. Jesús no predicó acerca del anhelo o deseo de servir a otros. Se puso a servir con plena humildad. ¿Conocía el corazón de Pedro? ¿Sabía que en unas horas más tarde lo iba a negar? Sí. ¿Sabía el corazón de Judas? ¿Que lo iba a entregar? Sin embargo, no fue motivo para decir, no les lavo los pies, sino que él se acercó con ellos y les lavó los pies con toda humildad. ¿Qué lección de vida más increíble nos deja? Las manos que crearon el universo, lavando los pies callosos de sus discípulos, aquel que dijo, y se haga la luz, y se hizo, y que en esos momentos él se humillara, se hincara y empezara a lavar. Hermanos, no había zapatos como los que hoy tenemos que nos cubrimos totalmente, eran sandalias y era tierra. ¿Cómo creen que se traían los pies? Callosos, todos con unas, ¿no? No, pues a lo mejor no, a lo mejor no con eso, o a lo mejor sí, callos, todos los talones partidos, ¿no? Sin embargo, ¿qué vio Jesús? ¿Eso? No, sino el poder lavarlos, el poder servir, ¿sí? Servir nos va a permitir producir relaciones vitales en nuestra vida. Pedro se negó a la idea de imaginarse a su maestro limpiándole los pies sucios. No entendía que el servicio era el lazo que los iba a dejar más cerca. Y fíjese bien que sí, cuando más servimos, hermanos, más cercanos hacemos nuestro ministerio, porque a la gente, ¿a dónde es a donde servimos más, hermanos? Con la gente. ¿Sí o no? Es lo que podemos hacer, que es parte de lo que hacemos en servicio a Dios. Sin una cultura de servicio es imposible que una persona, familia o iglesia se desarrolle y haga un impacto en la sociedad en que vive. Las personas que sirven con la actitud correcta y en el lugar correcto son entusiastas, efectivos y tienen un profundo sentido de realización. Y ya extrañamos nosotros el periodiquito que nos hacían. Ya te aventaste tu año sabático, mi buena Anayelis. Ya se lo aventaron, mi Saúl. 1 año, nació la niña, ya va a cumplir 1 año la hermosa, ¿verdad? Y extrañamos ese periodiquito. ¿O no lo extrañan? Porque ahí venían, hermanos, ¿qué venían? Los datos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos ponían unas reflexiones bien padres, festejaban a los cumpleañeros, ¿sí o no? Entonces, eso quiere decir que por causas de fuerza mayor, por el nacimiento de la baby, pero ya la baby ya va a caminar, mi Anayeli. Entonces ya es tiempo de podernos, ¿qué? Agilizar a poder servir.
¿Sí? Extrañamos ese servicio, hermanos, ¿sí? Si una cultura de servicio es imposible que una persona, familia o iglesia se desarrolle y haga un impacto en la sociedad en que vive, las personas que sirven con la actitud correcta y en el lugar correcto son entusiastas, efectivos y tienen un profundo sentido de realización. ¿Nos hace falta? Sí, nos hace falta. Nos hace falta. Así como cada una de las cosas que llegan ustedes a hacer, a realizar aquí en la iglesia, nosotros podemos decir, gracias Señor por lo que está haciendo cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Por eso nosotros le podemos decir al Señor, dame oportunidades para servir con un corazón agradecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy agradecemos a Dios por nuestros hermanos que sirven en la iglesia dando clase a los niños, dando clase a los jóvenes, a los adultos, ¿sí? Dando clases, hermanos, no tan solo en estas áreas, ¿no?, en las que nosotros podemos desarrollarnos como maestros, sino también en la clase de servicio cuando nos sirven de comer, cuando vienen y nos dan una palmadita, cuando vienen y nos dicen estamos contigo y estamos en oración y ruego por las necesidades que tú tienes. Y eso hace que nuestra vida, hermanos, sirva para algo. Y yo creo que todos en la iglesia somos seres vivientes que nos podemos ayudar, que no podemos tomar, no les podemos decir a nuestros miembros, siéntate y un año sabático y no hagas nada. Mi mamá cuando se molestaba, y era una de las partes que hacía mi mamá, un día tenía uno flojera y mi mamá era de esas activitas. Entonces esa mañana uno de mis hermanos dijo, hoy no quiero hacer nada. Y mi mamá, que era pero, mi hijo, está usted muy cansado. No sé si te acuerdes, justo. No sé si te acuerdes. No, pero no fue él. Pero él debió de haberlo oído, porque debió de haberlo oído. Y ese día le dice mi mamá, pues ahora se me queda todo el día acostado. No, pero quédese acostado, mija, está muy cansado, ¿verdad? No quiere hacer nada, quédese. No, pero que sí me quiere. No se pare. Ahorita yo le voy a traer el desayuno. Ahorita yo después le voy a traer la comida, ¿no? De tal manera mi mamá era así, ¿no? No quiere hacer nada, mijo, pues entonces tómese su descanso. Hoy no haga nada. No, pues no dejó pararse. No sé si te acuerdas de esa situación, ¿verdad? No, yo creo que, no sé si al baño, yo creo que sí. Pero es lo que les digo, mi mamá era así. ¿No quieres hacer nada, mijo? Pues no haga nada. A ver, se le van a caer las manos seguramente, mijo, se le van a caer los pies de tanto caminar. Entonces quédese acostado todo el día. Y ahí lo tuvo acostado todo el día. Al otro día, ¿sigue cansado, mijo? No, ya descansé mucho, mamá. Pues órale, a ponernos a hacer las cosas. Son de las cosas, hermanos, en las que Dios nos dice, ¿estamos cansados? Pues entonces no hagamos nada. Queremos servir, hagámoslo con todo nuestro corazón, ¿sí? Y siempre, hermanos, esta va a ser el realimentarnos, hermanos, va a ser algo tan beneficioso para nosotros. De veras, el cuerpo lo grita. Cuando nosotros estamos pasivos y no hacemos nada, el cuerpo grita y nos dice, ¿sabes qué? Hay que moverte. ¿Por qué razón? Porque si no estás así como paralizado, si los miembros de nuestro cuerpo nos lo gritan, imagínense lo que Dios nos dice como miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? De que debemos de ser activos. Agradecemos mucho a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que hoy trabajan en la iglesia, que hoy nos aportan cuidados con los niños, no suben a entretener los niños, suben a enseñar a los niños, lo mismo con los jóvenes, lo mismo con los adultos. Eso quiere decir que nos nutrimos a través de lo que ellos preparan y nos dan a través de la palabra de Dios. Entonces, esta tarde no hay más que agradecimientos y gratitud para con nosotros, de ser activos y de ser gente que nosotros podamos ser servidores. Mientras más servimos, más crecemos. Mientras más crecemos, más podemos servir. Amén. Así es que hoy en esta tarde nos podemos poner de pie. Les vamos a decir a nuestros hermanos, a ver si ya terminaron su clase,
Pero mientras vamos a orar y vamos a agradecer a Dios, hermanos, porque levanten su mano. A ver, ¿quién tiene una mano? Levántenla. La otra. A ver, párense. ¿Sí se pueden parar? ¿Sí? ¿Voy a levantar un pie? A ver, yo quiero verlos como de gallinita, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos mover la cabeza? ¿Podemos abrazar a nuestro hermano que está a un lado? A ver, ¿verdad? Sí podemos, ¿verdad? Quiere decir, ¿respiramos? ¿Sí o no? ¿Qué tal comimos hace rato? Bien, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que entonces estamos en movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace falta? Servir. Eso es lo que hace falta. Cada día en nuestra vida, poderlo realizar con todo nuestro corazón. Amén. Así es que en esta tarde podemos decirle al Señor, queremos, pon siempre un corazón, Señor. Dame la oportunidad de servir con un corazón verdaderamente agradecido hacia para contigo. Tenemos las fuerzas, a lo mejor unos más débiles que otros, ¿verdad? Y van así, ¿no? Como ahorita que venía Martita y que veía yo a su mami, dice, ha estado débil mi mami, ¿no? Ha estado porque no se ha sentido bien. Y los años, hermanos, y las enfermedades que muchas veces llegamos a tener, pues van debilitando este cuerpo. Pero cuando estamos fuertes, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de ser personas que podemos servir, pues hagámoslo con todo nuestro corazón. Hay un tiempo para todo, tiempo hasta para enfermarnos, hermanos, tiempos para estar sanos, tiempos para servir, tiempos para darle gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Que Dios trabaje en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos servir a una empresa, hermanos, la más importante en todo el mundo, ¿sí? La que nos ofrece lo que ninguna empresa nos puede ofrecer. Y esta es, con todo lo que tenemos de parte de Dios, hermanos, tenemos una